Licenciado Jonathan Santana, director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo, invitados especiales que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y Facebook. En nombre de la Defensoría del Pueblo le damos la más cordial bienvenida por acompañarnos en este foro virtual internacional en conmemoración al Día Mundial del Refugiado. También nos pueden seguir o ver este foro a través de nuestras redes sociales de la Defensoría del Pueblo por Facebook Live. Agradecemos a todos los participantes que nos pueden enviar sus preguntas una vez cada uno de los expositores terminen su intervención para así dar respuestas a las mismas durante el periodo de sesión de preguntas. Para dar inicio, sin más preámbulo, a este interesante foro internacional, los dejo en compañía del licenciado Jonathan Santana, director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buen día, doctora Catalina Crespo, defensora de los habitantes de Costa Rica, licenciada Delia Ordóñez, asociada de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, licenciado Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo de Panamá, invitados especiales que nos acompañan en el día de hoy, así como el público que está conectado a través de nuestras redes sociales. Quiero darles la bienvenida a este foro en conmemoración al Día Mundial de las Personas Refugiadas. De igual manera, agradecer tanto a las expositoras como expositores que el día de hoy nos acompañan en esta actividad. El 20 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Refugiado, designado por las Naciones Unidas y el cual tiene como objetivo honrar a las personas refugiadas y desplazadas del mundo. Esta fecha busca fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran, así como enaltecer la fuerza y el coraje que han tenido al verse obligadas a abandonar sus hogares para escapar de situaciones de conflictos o persecución. Existen muchas situaciones que obligan a las personas a abandonar sus hogares, tales como los desastres naturales, los conflictos armados, la delincuencia organizada, la violación a los derechos humanos, la falta de protección de las instituciones estatales de sus países de orígenes, hechos que requieren de la asistencia y protección internacional en los países de acogidas a los cuales ellos migran. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cifra de desplazados forzados superó en 2020 el umbral de los 82,4 millones de personas, una cifra sin precedentes históricos y que equivale al 1% de la población mundial, acorde a este informe emitido por esta agencia. Los datos registrados el año pasado mostraron que las personas abandonaron sus hogares debido a la persecución, situaciones en conflicto o violaciones de derechos humanos. De ellas, 48 millones correspondían a desplazados internos, 26,4 millones a refugiados y 4,1 millones a solicitantes de asilo. Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y en muchos casos el mismo tratamiento que los nacionales. Desde finales del año 2019, el mundo ha estado viviendo una situación de emergencia sanitaria como consecuencia de la COVID-19. En este caso, Panamá no se ha escapado de esta situación y en el año 2020 se tomaron medidas con la finalidad de contención y atención a este virus. Frente a esta situación, es importante reiterar que cualquier respuesta a la pandemia en materia de salud pública debe llegar a las familias más vulnerables, como los refugiados, los migrantes y los desplazados internos. Esto significa garantizar un acceso equitativo a las pruebas y los tratamientos, así como a la información sobre la prevención y a los servicios de agua y saneamiento. Es necesario contar con planes que garanticen una atención y unos cuidados seguros en un entorno familiar para los niños que han sido separados de sus cuidadores o cuyos cuidadores han muerto. Con estas palabras, damos bienvenida a este foro en conmemoración al Día Mundial de los Refugiados, que es muy importante tener y conocer y sensibilizar sobre los derechos que tienen cada uno de ellos y que se encuentran en cada uno de nuestros países. Muchas gracias, licenciado Santana, por sus palabras.
El primer tema que vamos a abordar la mañana de hoy está a cargo de la licenciada Delia Ordóñez de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quien nos hablará sobre los mecanismos para la asistencia y protección de las personas refugiadas. Buenos días, licenciado Ordóñez. Hola, buenos días. Nada más que me confirmen si me escuchan. ¿Sí? Muchas gracias. Y la escuchamos. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, un saludo al licenciado Eduardo Leblanc, defensor del pueblo de Panamá, y a la señora Catalina Crespo, también defensora de los ciudadanos en Costa Rica. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este espacio, sobre todo en este tiempo tan especial para nosotros, pues como es la conmemoración del Día del Refugiado, y sobre todo porque recientemente tuvimos la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aquí en Panamá, quien tuvo la oportunidad de reunirse con nuestras autoridades para tratar temas muy importantes y de los cuales también pues quisiera conversarles en esta mañana. Bueno, en efecto, pues el tema que se me ha pedido abordar es acerca de los mecanismos de protección para los refugiados. El mandato del ACNUR específicamente se resume en eso, protección, e inclusive cuando vemos el logo del ACNUR vemos que tiene dos manitas, ¿no? Protegiendo o cuidando a dos personas. Pero ¿qué implica esta protección? Cuando nosotros tomamos la definición de refugiado, ¿no? En la que hablamos que se trata de una persona que ha salido de su país de origen por tener fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opinión política, ¿no? Y que no puede retornar a su país porque hay una ausencia de protección de las autoridades que deberían brindarle esa protección. Cuando hablamos de esa definición de protección, entendemos que la protección o no es efectiva, o no es eficaz, o no es disponible. Entonces, el mandato del ACNUR precisamente llama a eso, a los países, ¿no? Que puedan brindar protección a los extranjeros que hayan tenido que salir de sus países por estos motivos de persecución. Esto ha sido definido como protección internacional, ¿no? Y la definición de protección internacional que tenemos es precisamente que aquellos países, ¿no? Donde llega una persona, un extranjero, ¿no? Que ha tenido que salir de su país por motivos fundados de persecución, pueda recibir el acceso a los derechos básicos, ¿no? Y a ese cuidado que su país de origen no le pudo brindar, ¿no? Y la protección internacional entonces estaría definida en poder cuidar el acceso a los derechos humanos de aquellas personas que hayan sido amenazadas o vulneradas en su país de origen o de nacionalidad habitual, y que desafortunadamente su estado original no le pudo brindar. Normalmente, ¿no? Se han definido unos principios, lo que llaman los principios de protección internacional, y que están precisamente vinculados o que son garantes, ¿no? De precisamente poder tener el acceso a los procedimientos. El primer principio de protección internacional sería el de no devolución, en el que las autoridades del país donde la protección está siendo solicitada se comprometen a no devolver o regresar a una persona al país, a un lugar donde su vida puede correr peligro, ¿no? Muchas veces esto se da en algún punto de frontera, se da inclusive ya dentro del territorio. La obligación del país, ¿no? Que está brindando la protección es poder garantizar que la persona ya una vez esté dentro del territorio no sea devuelto a un sitio donde su seguridad o su integridad pueda correr peligro. El segundo principio de protección internacional es el de no sanción por entrada irregular. Cuando los redactores de la Convención de 1951 empezaron a definir este documento, una de las situaciones que empezaron a considerar es a cuántos extremos puede llegar una persona para poder poner su vida
a salvo. No, esto muchas veces implicaría que la persona tenga que hacer cruces de fronteras por puntos no controlados, o inclusive que la persona tenga que utilizar documentos que no le pertenecen, o que la persona tenga que correr ciertos riesgos que sean faltas administrativas en el país en el que está ingresando, ¿no? Y precisamente por ese principio de protección y por considerar que muchas personas no tienen que llegar a estos extremos para poner su vida a salvo, es que se define el principio de no sanción por entrada irregular. Esto implica que si una persona cruza una línea fronteriza por un punto no controlado y informa a las autoridades que se encuentra con una necesidad de protección internacional, las autoridades no pueden poner ningún tipo de sanción por haber cometido algún tipo de falta administrativa al momento de ingresar al país. El otro principio de protección internacional es el principio del acceso al procedimiento. Toda persona que manifieste tener una necesidad de protección internacional debe ser referida a las autoridades que procesan ese tipo de casos. En Panamá es la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados, y dentro del decreto ejecutivo hay una normativa específica que habla de la identificación y referencia, que es una responsabilidad de lo que llaman las autoridades receptoras primarias, que en nuestro caso podría ser Migración, podría ser Senafron o cualquier otra autoridad que tenga contacto inicialmente con esta persona. Inmediatamente la persona manifiesta que se encuentra con una necesidad de protección internacional, que ha salido de su país de origen por un temor fundado de persecución y que no puede regresar a su país de origen, se le debe facilitar el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Otro principio de protección internacional es el principio de unidad familiar, en el que se le debe permitir al refugiado estar rodeado de su entorno familiar, no por lo cual una persona que ha invocado una condición de protección internacional y se ha reconocido como refugiado podrá extender a su núcleo familiar básico, ¿no?, esa protección internacional, aunque la familia pues no sea, digamos, objeto de persecución. El decreto ejecutivo número 5 de 2018 define en Panamá, en el caso de quienes podrían recibir la protección internacional como parte de la extensión del núcleo familiar del refugiado, y habla pues de esposos, esposas, y también lo extiende hasta los hijos. Anteriormente, ¿no?, era un concepto más amplio, pero ya está definido dentro de nuestro ordenamiento local hasta donde se extiende el principio de reunificación familiar. Esto, digamos, bueno, aparte también del principio de no contacto consular, ¿no?, para también en el caso, sobre todo cuando se trata del agente persecutor, sea parte de, o sea, el Estado, pues también está contenido en nuestra legislación. Y también tenemos el principio de confidencialidad de la información. Bueno, digamos, quería inicialmente plantear estos principios porque son los que están conocidos pues, a nivel de la norma. Sin embargo, la protección va mucho más allá de lo que establezcan los principios que nosotros conocemos dentro de la legislación. Y la protección también es parte no solamente del Estado, sino también, digamos que está vinculada con la sociedad civil y que permite la inclusión de las personas. No, este ha sido definido como el nuevo mecanismo de protección. Porque, ¿qué implica? Es la forma más concreta como una persona dentro de un país puede encontrar, digamos, el acceso a sus derechos básicos. Tanto el Estado como sociedad civil y también pues la comunidad están llamados a brindar o a cooperar en estos procesos de inclusión de las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado. ¿Qué implica? Que se facilite el acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, que una persona pueda tener esa certeza de que va a tener una vida digna, ¿no?, basada en la autosuficiencia, en el respeto a sus derechos humanos, que esa persona puede vivir libre de abusos
y que puede vivir dentro de entornos en los que no exista una discriminación. No, aparte de los principios que hablamos anteriormente, que son principios fundamentales, pero también hay ciertos mecanismos locales que deben ser adoptados tanto por los gobiernos, apoyados por la sociedad civil y acompañados por la población en general, que permitirá a los refugiados y a los solicitantes de la condición de refugiado poder tener una vida digna y una vida tranquila en el país que le ha brindado acogida. Si nosotros no ponemos de nuestra parte y no permitimos que las personas se incluyan, se integren a la sociedad donde, donde ellos han decidido realizar su vida, no podemos hablar que hay algún tipo de protección. La sociedad civil, con los programas que desarrolle, por lo menos en el caso nuestro en Panamá, que tenemos programas de autoempleabilidad, tenemos programas para facilitar la inserción cultural, tenemos programas para apoyar en el acceso a la educación y a la salud. Son parte de las tareas que están haciendo, que nosotros estamos procurando precisamente para poder proveer de herramientas a los refugiados y a los solicitantes de asilo para que sientan que el país donde residen los ha acogido y que van a poder tener una vida digna. Al final, el principio de protección se basa precisamente en eso, poder tener acceso de manera libre, de manera segura, a mis derechos, ¿no? Poder vivir una vida digna, ¿no? En el que no se me discrimine, no se abuse, y saber, ¿no? Que en el país en el que me encuentro puedo tener, digamos, esa libertad. Hablando un poco de lo que mencionaba Jonathan anteriormente, pues recientemente salió lo que le llaman las tendencias globales para el año 2020 y desafortunadamente vemos un incremento en el número de personas desplazadas a nivel mundial. Desafortunadamente, el 42% de estas personas desplazadas son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Son cifras que van en aumento. Muchos de ellos lo hacen sin tener, no acompañados, lo cual implica un reto adicional de protección para los estados. Porque un niño o niña no acompañado, ¿no? Probablemente o ha perdido a sus padres, ¿no? O sus padres lo han tenido que dejar ir para protegerlos de algún riesgo mayor. Y eso para el estado de acogida, pues, tiene ciertas complicaciones porque hay necesidades familiares que un estado no va a poder suplir, ¿no? Y los mecanismos de protección que en ese momento se requieran interponer, pues también depende mucho de la sociedad, ¿no? Que acoge a estos niños para poder proveerles un entorno seguro y un entorno sano. En Panamá, pues últimamente nosotros hemos visto el incremento de los movimientos mixtos que ingresan a través de la frontera, ¿no? Y nos alarmamos porque vemos que son cifras que también van en aumento. Pero son muy pocas personas, ¿no? Que con necesidad de protección que están atravesando esas fronteras. La mayoría son lo que nosotros conocemos como migrantes económicos. Y el destino de muchas de estas personas tampoco es Panamá, pero nosotros también hemos tratado de adoptar mecanismos de protección dentro de esos movimientos mixtos para poder garantizar, ¿no? Que estas personas puedan recibir las atenciones que requieren y aquellos que decidan solicitar la protección internacional en Panamá puedan tener acceso fácil al procedimiento, ¿no? Nuestro aliado en terreno, como siempre, la Defensoría del Pueblo, la Regional de Metetí y pues la Oficina de la OMPAR, que tiene un representante en dicha área que permite pues que quienes quieran solicitar asilo en Panamá puedan hacerlo. Pero la situación a nivel global, pues desafortunadamente es cada vez más grave. Las cifras que mencionábamos son personas que están siendo desplazadas por temas de violencia, pero hay un gran número de personas que lo hacen buscando una mejor calidad de vida, ¿no? Y hay una responsabilidad compartida que tenemos todos como Estados, como Agencia de Naciones Unidas, como representantes de la sociedad civil, en poder proveer y garantizar que estas personas puedan tener acceso a sus derechos básicos.
Muchísimas gracias. Creo que estoy dentro del tiempo. He tratado de hacerlo lo más corto posible, pero si hay alguna pregunta, bienvenida. Gracias, licenciado Ordóñez. Le agradecemos a todos los participantes nos hagan enviar sus preguntas para el periodo de preguntas y respuestas. Les recordamos también que nos pueden seguir este foro a través de las redes sociales, a través del Facebook Live de la Defensoría del Pueblo. Nuestra siguiente panelista es la Defensora del Pueblo de los Habitantes de Costa Rica, la doctora Catalina Crespo, quien abordará el tema de los refugiados desde la asistencia y protección internacional en Costa Rica. Bienvenida, doctora Crespo. Muy buenos días, es un gusto estar aquí. Muy buenos días al señor Leblanc, que es el defensor de Panamá. Gracias por esta invitación. Y muchas gracias a la señora Delia Ordóñez, representante de la ACNUR, y a todos los que nos están acompañando en este tema que en los últimos meses ha estado a nivel local y a nivel internacional. Y además a nivel regional, el cual les voy a contar un poco más de lo que estamos haciendo desde el Consejo Centroamericano con todas las defensorías de Centroamérica y México. Pero más allá, hoy quería traer un punto de vista un poco diferente, que es el tema del derecho a no migrar. Porque hemos hablado de la importancia que la gente está migrando forzadamente por lo que está sucediendo en sus países, pero también hoy lo que quería era hacer un recordatorio a los países que hay un derecho a no migrar, a que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla sobre la importancia del derecho que tienen las personas a circular libremente y a elegir su residencia. Pero también hay varios otros artículos, como el 22, como el 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla sobre el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, todo lo que tienen los derechos de los seres humanos en su lugar donde viven. Entonces, la pregunta es, aunque no esté claro en la declaración el tema del derecho que yo tengo a no migrar, ¿es un derecho? Entonces, esa es una pregunta hacia ustedes. Mi respuesta simple es sí. Yo tengo el derecho como ser humano a no moverme de mi región, pero eso no siempre se da. Pero entonces hay que hablar de los temas, tanto cuando ya no queda otra, que es cómo vamos a proteger los derechos humanos de las personas que están refugiadas, de las personas refugiadas, y también la prevención de la migración forzada, y específicamente voy a hablar de Centroamérica, aun cuando la señora Ordóñez acaba de mencionar números y de situaciones alrededor del mundo que también están por todos lados. Pero voy a hablar específicamente de la situación, de qué es lo que está sucediendo en Centroamérica y cómo podemos ayudar a que el tema de los refugiados sea un trabajo no solo de ver cómo podemos trabajar con los derechos humanos de las personas refugiadas, sino también el derecho humano a que esas personas no sean refugiadas si es que no lo escogieran ser. Entonces, ¿por qué las personas se ven forzadas a migrar? Eso hay que tener claridad. Digamos, en el caso de Centroamérica hay ciertos puntos de los cuales quiero mencionar hoy. Primero, entre los 5 puntos que quiero mencionar es, hace muchos años la propiedad, la tierra y el poder económico históricamente en Centroamérica se ha concentrado en manos de pequeños grupos de élites, dejando una gran desigualdad y una pobreza donde las personas a lo mejor no tienen acceso a un trabajo digno, a trabajar en la tierra. Ese es el número 1 de los puntos que se han encontrado como patrones. El segundo es la falta de oportunidades de empleo, que puede obligar a elegir entre buscar oportunidades de empleo limitadas y precarias en el sector informal o buscar oportunidades en otros lugares. Después está el tema que yo creo que este es uno de los temas más importantes, es el tema de la falta de seguridad y la creciente violencia que está viviendo la región. Está influenciada en los últimos años por el tema de narcotráfico y ha creado un ambiente de miedo, de inseguridad entre la población. Inclusive las familias preocupadas porque sus hijos en especial
los hijos varones, porque lo que nos están diciendo es que los temas de violencia, muchos están relacionados con hombres jóvenes. No significa que las mujeres no, pero la mayoría están concentrados en ese grupo. Entonces las familias, por el miedo de que sean reclutados, buscan opciones para migrar. Después, esto que en este momento creo que lo estamos viviendo en varios de nuestros países centroamericanos, es una débil gobernanza plagada de corrupción o de abusos de derechos humanos que no permite que la institucionalidad dé respuestas a las necesidades de la población. Y este último, que creo que este es el que más en este momento, de aquí en adelante vamos a ver mucho más de esto, que es los shocks o las crisis que pueden ser económicas, pueden ser crisis ambientales o pueden ser crisis de salud como lo es el COVID-19. Y bien sabemos claramente que la forma en que se ha lidiado con el COVID no ha sido igual en ninguno de los países alrededor del mundo. En el caso específico de Centroamérica, los estudios nos dicen que hay dos tipos de flujos migratorios. Uno constante, que en realidad no está relacionado específicamente con temas de refugiados, y otro que vienen con los temas de crisis o shocks. Por ejemplo, un tema que ya estamos viendo aquí, inclusive en la Defensoría, de los habitantes, es el tema de la crisis que está viviendo, la crisis política que está viviendo Nicaragua, por lo cual ya Costa Rica, o por lo menos la Defensoría de los Habitantes, ya ve que viene un flujo grande o está esperando un flujo grande de refugiados, por lo cual hay que estar preparados como país. Esos son, digamos, el tema de los flujos por crisis o por shock. Pero más allá, la pregunta es, ¿se puede prevenir la migración forzada en Centroamérica? ¿Se puede prevenir algunos crisis o shocks? Porque si son crisis ambientales, entonces eso ahí ya no tenemos ningún control. Pero si son crisis políticos, si son algunas crisis económicas, se podrían controlar. Pero también el COVID-19 es una crisis mundial que nadie ha tenido control, es post la crisis que estamos viendo a ver cómo podemos vacunar y otros tipos de procesos que se puedan hacer. Entonces, desde ese punto de vista que les acabo de mencionar, los que no se pueden controlar y los que sí, la respuesta fácil o la respuesta simple es que sí se puede prevenir la migración forzada en Centroamérica. Pero, aunque suene muy simple, el proceso y la estrategia es sumamente compleja, no es de corto plazo, es más bien de mediano y largo plazo y no puede ser impuesta desde afuera, sino que parece que él tiene debe originar problemas con la conexión. Los pueden tratar de evitar la migración forzada interna. Interna. ¿Me están escuchando ahora o no me pueden escuchar? Sí, ahora sí la escuchamos. Lo que pasa es que hubo un momento en que como que la conexión era un poco mala y se congelaba un momento. Si no me avisan y me conecto al del teléfono. Cómo no, gracias. Puede continuar. Sí. Si no, cualquier cosa me avisa. Más bien, gracias. Bueno, históricamente se ha creído que medidas rigurosas en los países receptores acabarían con esta migración forzada, pero hoy es claro que estas medidas en realidad pues nunca dieron los resultados que se han querido y que además que los flujos se adaptan a estas nuevas medidas, entonces buscan formas de adaptarse. La prevención de la migración forzada requiere buscar soluciones inclusivas a través del diálogo, de políticas macroeconómicas contextualizadas, pero también basadas en derechos humanos, que es algo sumamente importante.
el costo de no prevenir la migración forzada es extremadamente alto. Nunca se ha hecho un estudio específicamente en el tema de cuánto cuesta prevenir, y estoy hablando solo exclusivamente desde el punto de vista económico. Yo creo que también aquí vamos a hablar sobre los temas de los costos humanos que estos tienen, que son sumamente altos. Costos físicos, costos psicológicos y el costo que tiene, los costos humanos que tienen para las familias y para los seres humanos. Entonces, pero estoy viendo desde el punto de vista económico para dar los dos puntos. Nunca se ha hecho un estudio específico de cuánto costaría prevenir la migración forzada versus cuánto cuesta, digamos, ya el atender la migración forzada. Pero sí les quiero hablar de un estudio de prevención de la violencia que se dio hace como 3 años. La Universidad de Princeton con el Banco Mundial y las Naciones Unidas hicieron un estudio, y lo que nos estaban diciendo es que en el escenario más pesimista, donde la acción preventiva rara vez tiene éxito, los ahorros netos globales en violencia se promediaron a cerca de los $5.000 millones por año. En el escenario más optimista, del otro punto de vista, los ahorros son de casi $70.000 millones por año en el tema de prevención de violencia. Entonces, es claro que la prevención, de todo punto de vista, ayuda no solo a los costos económicos, pero todavía más importante a los costos humanos que los refugiados viven. Muchos de los temas difíciles y las vivencias que estas personas viven son sumamente fuertes. También hay un estudio, este estudio que les acabo de mencionar, del Banco Mundial, Naciones Unidas, sobre cuáles son los factores, de los elementos para hablar del tema de prevención. Y ellos hablan en este estudio sobre 3 elementos específicos. Y esto nuevamente es para hablar de los temas estructurales en cada país. O las crisis que se pudieran dar, crisis económicas u otro tipo de crisis. Entonces hablan de 3 tipos, de 3 grupos o 3 elementos que trabajan entre ellos, que son los actores, los factores estructurales y las instituciones. Entonces, los factores estructurales son los elementos de la sociedad que determinan su organización en general. Muchos de ellos a lo mejor no se pueden cambiar, la mayoría. Por ejemplo, tienen que ver con la geografía, tienen que ver con sistemas económicos, sistemas políticos, la composición demográfica que tiene un país y la distribución de recursos. Y también tiene que ver con la historia, el contexto histórico de cada país. Entonces, para más o menos ponerlo en palabras sencillas, si bien los factores estructurales, digamos, ilustrarían la salud general de una sociedad, las instituciones serían más o menos el sistema inmunológico encargado de defender la sociedad ante presiones y promover la resiliencia en general. Entonces, vamos a las instituciones. Entonces, la institucionalidad puede responder y contener las acciones de individuos o grupos que amenazan a la sociedad. Estas instituciones son las que proporcionan las reglas del juego, tanto los marcos legales, formales, como normas y valores sociales informales. Y que gobernar el comportamiento, y también ayudan a gobernar el comportamiento de los actores y limitar el daño que actores individuales puedan hacer a la sociedad. Sin embargo, una de los problemas que puede tener las instituciones es cuando estas, en vez de también contener una amenaza a la sociedad, pueden ser poco transparentes y ayudar a que una crisis se dé. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Pero ¿cómo se ven? ¿Cuáles son las instituciones eficaces? ¿Cómo es que hace un país para sostener un nivel de violencia o un nivel económico que hace que no haya la necesidad de emigrar? Entonces, ¿cómo las describiríamos? Son instituciones que son impersonales, generalmente. En lugar de limitarse a la influencia de líderes individuales o de intereses especiales de grupos, estas instituciones poseen suficiente independencia para incluir diversos grupos en una sociedad y tener el poder de permanencia para durar más que los términos políticos o acuerdos temporales entre las élites. Esto lo que hace es que genera confianza en las instituciones. Incluso cuando la gente no siente confianza o legitimidad en un líder específico, puede que sientan legitimidad y confianza en las instituciones. Entonces, eso es lo que hace una institución fuerte. Y el último elemento son el elemento de los actores, que se ve como el componente central de este marco de referencia. Los actores pueden incluir individuos que pueden ser líderes, especialmente líderes a todo nivel, desde presidentes hasta líderes de otros sectores, o grupos u organizaciones sociales. Son instituciones, las instituciones sólidas y factores estructurales favorables pueden ayudar a la estabilidad y democracia de una sociedad. Pero vean qué interesante lo que están diciendo entonces los estudios, es que nos dicen que al final del día son los actores trabajando juntos o individualmente que determinan la dirección que tomará esa sociedad. Entonces, si queremos una sociedad fortalecida, democrática, estos tres elementos tienen que trabajar digamos, usando algunos de los parámetros que acabo de mencionar. Pero ¿cómo se implementa una prevención eficaz? ¿Cómo se puede hacer? Voy a nombrar solo 3 puntos que nuevamente son muy básicos. Además, cada país tiene su contexto, entonces estos 3 puntos se pueden volver en 100, pero estos 3 creo que ayudan a poder entender un poco el tema de la prevención eficaz. El primero es la prevención implica promover condiciones estructurales favorables cuando sea posible, fomentando un entorno social y político inclusive y además tomando en cuenta los temas de derechos humanos. En segundo lugar, la prevención de la migración forzada significa el fortalecimiento de la institucionalidad. Es importante reconocer que los cambios institucionales a menudo requieren años, si no décadas. Nuevamente, para poder cambiar instituciones no es en semanas, ni 1 año, ni 2 años, sino es un cambio de mucho tiempo. Sin embargo, la percepción de cambios o la introducción de cambios es suficiente para enviarle mensajes a la población y para influir un comportamiento de que los cambios se quieren dar. Y en tercer lugar, las acciones que influyen a corto plazo, como pueden serlo las decisiones de los actores, son una parte importante de una estrategia de prevención. Decisiones de los actores alteran las estructuras de incentivos y son importantes en transmitir un mensaje de cambio de dirección en situaciones donde la violencia, la pobreza y otros factores han escalado a tal nivel que la población siente la necesidad o a veces ni siquiera la siente, es el hecho de que tengan más bien la necesidad y se ven forzados a migrar. Entonces, ahí es donde tenemos el tema de población refugiada. Yo siento personalmente que tengo el convencimiento de que la atención de la comunidad internacional debe reorientarse urgentemente hacia la prevención y que inclusive la institucionalidad local debe de ver la prevención como una forma de aún a largo plazo o a mediano o a largo plazo de mejorar las condiciones de los habitantes de cada país para que el tema de la migración forzada, para que las personas no tengan esa necesidad de migrar y sea una escogencia y no y no sean forzados para ellos.
Entonces, más bien sería el derecho a no migrar, pero también el derecho a migrar. Espero que eso les haya dado un poquito más un panorama diferente del tema de los refugiados. Y nada más para cerrar, quería contarles que el Consejo Centroamericano viene trabajando fuertemente con ACNUR sobre el tema de hacer flujos migratorios para que en cada país los flujos migratorios que empiezan desde Panamá, que van y pasan por México, las defensorías de los habitantes o las procuradurías o comisiones puedan trabajar primero informando una a una, a ver, para que las demás defensorías estén preparadas, y además lo que se está tratando de hacer es asegurándose que los derechos humanos de las personas refugiadas que ya de por sí vienen en una condición sumamente vulnerable no vuelvan a ser vulnerabilizados en ninguna otra región. Entonces, las defensorías han estado trabajando coordinadamente. Por primera vez en la historia, defensorías de la región, Centroamérica y México, están trabajando en nombre o para defender los derechos humanos de estas personas que nuevamente son poblaciones sumamente vulneradas. Muchas gracias. Gracias, doctora Crespo, por su interesante participación. Continuando con la agenda programada, voy a concederle la palabra al defensor del pueblo de Panamá, el señor Eduardo Leblanc González, quien nos hablará sobre las garantías que se le debe brindar a la población de refugiados en Panamá. Bienvenido, señor defensor. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Muchas gracias. Buenos días a todos y todas, estimada Catalina Crespo, defensora de los habitantes de Costa Rica y presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores de Derechos Humanos, a la señora Delia Ordóñez, asociada de protección de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Nos escucha también y nos ve el director Hussein Piti de ONPAR, invitados especiales, público que nos acompaña a través de nuestras redes sociales en Facebook Live, Instagram y todas las redes de la Defensoría. Inicio mi presentación señalando que el derecho internacional de los refugiados forma parte de un mosaico más amplio que comprende el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El derecho de los derechos humanos constituye el marco general en el que se inscriben las disposiciones del derecho de los refugiados. En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe implícitamente expulsar una persona a un territorio donde podría ser sometido a tortura. Además, casi todas sus disposiciones se aplican a los no ciudadanos. De igual manera, se han emitido 2 tratados internacionales de derechos humanos que cumplen un papel particularmente significativo en el derecho internacional de derechos humanos. El primero de ellos es la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos y degradantes. Hay que señalar que la Defensoría del Pueblo mantiene una dirección del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos. Esta convención confiere protección contra la devolución de una persona a un país donde haya razones fundadas para creer que se estaría en peligro de ser sometida a la tortura. En referente a este aspecto, dentro de la legislación panameña, se establece como uno de los principios el no devolución, el cual es el derecho que asiste al solicitante de la condición de refugiado y al refugiado a no ser devuelto al país donde su vida, seguridad o libertad personal peligre. Además comprende la prohibición de rechazo en frontera. Repito, además comprende la prohibición de rechazo en frontera. Esto es muy importante para nuestros amigos de Senafrón y de Migración. En este orden de ideas, es primordial, como entidades estatales, quienes en primera instancia tengan conocimiento de una persona solicitante de protección internacional, brindar la debida atención y remitir de manera inmediata a la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados, que aquí nos escucha nuestro amigo Hussein Piti, con la finalidad de que pueda acceder a este procedimiento y garantizar con ello sus derechos humanos. Otro principio relacionado con este aspecto es la no sanción por ingreso irregular. Y esto es importante porque muchas personas, el público en general, nos dice por qué no se sanciona si ingresas ilegalmente. Bueno, es parte de los convenios firmados por la República de Panamá y ratificados. Algunas veces, especialmente en situaciones de crisis humanitaria, tal cual como lo comentó las 2 personas que me antecedieron,
Se producen éxodos masivos de personas provenientes en un lugar concreto. Esto provoca a los refugiados ingresen de manera irregular a los países, lo cual no puede ser considerado como una razón para que sean deportados o devueltos a sus sitios de procedencia. Todo lo contrario, los países receptores tendrán en cuenta la situación excepcional a la hora de acogerles y brindarles el acceso a los derechos básicos. En este caso, nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos atendido casos de personas solicitantes de la protección internacional que ingresan mediante el flujo controlado por la frontera con Colombia, con lo cual se realizan las coordinaciones con OMPAR y así como solicitan el apoyo de ACNUR y del Consejo Noruego para los Refugiados con la finalidad que se les pueda brindar una atención integral a esta población vulnerable. Continuando con los instrumentos internacionales firmados y ratificados por la República de Panamá, podemos mencionar al convenio, creo que es el más firmado y ratificado de todo el mundo, que es el convenio sobre los derechos del niño o la niña, en el que son parte casi todos los estados del mundo, como decía, y se aplica a todos los niños y niñas sin discriminación, incluyendo niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo. La convención estipula específicamente que cada niño o niña que solicita la condición de refugiado debe beneficiarse de protección y asistencia humanitaria en el disfrute de los derechos enunciados en esta convención y en otros tratados en los que el Estado sea parte. Los refugiados disfrutan de dos conjuntos de derechos parcialmente convergentes: los derechos que se les conceden como personas que se garantizan la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho nacional, así como los derechos específicos relacionados con su estatus de refugiado. La situación de los refugiados se ha transformado en un ejemplo clásico de la interdependencia de la comunidad internacional. Demuestra plenamente cómo los problemas de un país pueden tener consecuencias inmediatas para otros países. Existe una clara relación entre la situación de los refugiados y de los derechos humanos. Las violaciones de los derechos humanos no solo son una de las principales causas de los éxodos masivos, sino que también descartan la opción de la repatriación voluntaria mientras persistan. Las violaciones de derechos humanos de las minorías y de los conflictos étnicos figuran cada vez más entre las causas fundamentales de los éxodos masivos y los desplazamientos internos. El estatus de refugiado sobrepasa a la condición de inmigrante o extranjero, y permite que los estados receptores, en este caso por ejemplo Panamá, garanticemos los servicios básicos durante los programas de atención, recepción e identificación. Ninguno de los países que hayamos adherido a este convenio podemos negarle acoger al refugiante ni devolverlo a su país de procedencia cuando éste suponga un peligro, como ya lo hemos hablado. Lo anterior quiere decir que un refugiado cuyo estatus es provocado por una situación excepcional tiene los mismos derechos que un ciudadano del país receptor, es decir, que un panameño en este caso, al margen que si su estancia es corta, mediana o larga. Cuanto más tiempo pase en el sitio de acogida, Panamá en este caso, adquirirá mayores derechos, pues se entiende que al prolongarse su estancia, las necesidades serán mayores y deberán ser cubiertas. En este sentido, el elemento esencial de la Convención es el derecho a la no devolución por parte de los gobiernos receptores, pues hacerlo implicaría poner en riesgo la vida de las personas. Otros derechos incluidos en estos instrumentos internacionales son el de empleo remunerado. Una vez identificados los refugiados, tienen derecho a un empleo digno que garantice su manutención y a un salario de acorde con su necesidad. También se tendrán en cuenta las cargas familiares cuando se trate de padres o madres cabeza de hogar. En referencia a este derecho, actualmente mediante decreto ejecutivo del 29 de mayo de 2019, se le permite a las personas solicitantes de refugio admitidas a tramitar por parte de la OMPAR y presentar al Ministerio de Trabajo su solicitud de permiso de trabajo. Frente a posibles situaciones de vulneración de los derechos humanos laborales, pueden acudir ante el Ministerio de Trabajo con la finalidad de exigir que los mismos sean restituidos. Aquí abro un paréntesis. Es importante conocer que los refugiados no son ciudadanos de segunda clase. Tienen los mismos derechos
y obligaciones que los residentes en el territorio nacional. La libertad de circulación dentro del territorio. Y esto responde muchas preguntas que nos llegan a través de nuestras redes. Los refugiados no podrán ver limitada su circulación dentro del país de acogida, Panamá, si bien al principio del proceso estarán en tutela de las autoridades que lleva a cabo la identificación y la atención, la posterior reubicación tampoco supondrá limitaciones. En cuanto a este aspecto, es importante que las autoridades policiales estén familiarizadas con los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio y refugiadas, así como la documentación expedida tanto por la ANPAR, la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados, y el Servicio Nacional de Migración. Aquí sí, aclaro que la ANPAR ha realizado campañas de concienciación junto con la Defensoría del Pueblo sobre este tema. Una vivienda digna. También le asiste el derecho al acceso a una vivienda digna durante todo el tiempo de su estancia en el país receptor. Por lo general, los gobiernos destinan centros de acogida, o ERM, y campamentos para llevar a cabo la acogida. Aunque tales medidas son temporales, otras veces se logra avanzar hacia soluciones como la entrega de viviendas de protección social. Educación pública y gratuita. Los niños y niñas son una de las principales víctimas del desplazamiento forzoso. Recordemos que ellos no saben por qué salen, no saben para dónde van. Y los países de acogida deben garantizar su derecho a una educación gratuita y de calidad durante su estancia, la misma que recibimos todos los panameños. La legislación panameña establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir del Estado una educación básica integral, la cual debe brindar sin ningún tipo de discriminación. En referencia al procedimiento para acceder a este derecho, las personas solicitantes de la protección internacional deben dirigirse a la Dirección Regional del MEDUCA, del Ministerio de Educación, que corresponde a su domicilio para validar los documentos educativos de origen. Es importante señalar que la falta de documento no impide el acceso al sistema educativo. Lo anterior se encuentra regulado en el Decreto Ejecutivo 1225 del 21 de octubre del 2015. Repito, esto es muy importante, que no han llegado quejas sobre el particular. Es importante señalar que la falta de documentos no impide el acceso al sistema educativo. Esto está regulado en el Decreto Ejecutivo 1225 del 21 de octubre del 2015, ya saben. La asistencia médica, de igual manera, los refugiados tienen derecho a la asistencia médica en las mismas condiciones que tenemos todos los ciudadanos del país. Esta asistencia no puede limitarse a las primeras fases del proceso de acogida, debe ser extendida. En Panamá tenemos centros de salud en todos los corregimientos, a donde las personas solicitantes de refugio y refugiados reconocidas pueden acudir. Es necesario señalar que estos servicios no son gratuitos, sin embargo son accesibles. Hay unas trabajadoras sociales que te hacen un análisis y te determinan cuánto tienes que pagar. Tanto las personas solicitantes como el panameño común, nosotros debemos pagar esos mismos costos, a esos mismos precios, los servicios médicos en estos centros de salud. En algunas ocasiones son gratuitos. La libertad de religión, bueno, sabemos que en la República de Panamá hay una libertad de religión. Este tratado indica, este convenio indica que los estados contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su territorio un trato por lo menos favorable como el otorgado en sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y creencias y en cuanto a la libertad de la instrucción religiosa de sus hijos. Acceso a los tribunales. En el caso de litigio de orden legal, administrativo, civil, penal, los refugiados no tendrán obstáculo a la hora de acceder al sistema de justicia del país de acogida. Además, esto implica el derecho a la presunción de la inocencia. Bueno, en el sistema penal acusatorio es al estado de inocencia y a las garantías judiciales añadidas, es decir, a la tutela judicial efectiva, que es un derecho que tenemos todos y todas los habitantes de este mundo. La obtención de documentos de identidad y viajes. Así como no se podrá restringir la libre circulación de los refugiados en el país de acogida, tampoco se le negará el derecho de la obtención de un documento de identidad de viaje que le permita ser identificado y acreditar su situación de refugiado ante las distintas autoridades y agentes de seguridad.
En referencia a la normativa jurídica en Panamá en materia de protección internacional, podemos señalar que como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Ley 5 del 26 de octubre de 1977, se ratificó la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatus de los refugiados. El 16 de enero del 2018 se emite el Decreto Ejecutivo número 5, que desarrolla la Ley 5 del 77 y que deroga el Decreto 23 y dicta nuevas disposiciones para la protección de refugiados. En Panamá, la Oficina Nacional de Refugiados, ONPAR, se encuentra adscrita al Ministerio de Gobierno. Hoy nos acompaña su director como uno de nuestros invitados especiales, Hussein Piti, y es la persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes y reconocimientos de la condición de refugiados. Tomando como referencia a estos derechos establecidos de los instrumentos internacionales y normativa interna para la protección de las personas refugiadas, Panamá, a través del Decreto Ejecutivo 5 del 2018, ha establecido diversos principios con la finalidad de garantizar los derechos humanos de esta población, que procedo a mencionar algunos de ellos. La no discriminación. Antes de esta me gustaría decir algo bien importante. La salida es importante reconocer de que se pierde esa calidad de refugiado si regresas al país de forma voluntaria. Recordemos que, siendo así, se pierde esta suposición o esta condición de refugiado, puesto si regresaste a tu país, ya no hay esa posibilidad o ese miedo infundado por tu vida o tu seguridad. El principio, y así lo reconoce ONPAR, el principio de no discriminación. La no discriminación es un elemento nuclear del derecho internacional y la base de todos los tratados de los derechos humanos. La discriminación está prohibida, ya sea por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, género o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición. En virtud de lo anterior, se debe respetar y garantizar los derechos de las personas solicitantes de refugio sin discriminación alguna. Unidad familiar. En este punto, si hay algunos por acá de migración, en el Ministerio de Seguridad, me gustaría que prestaran mucha atención en la unidad familiar, ya que en ocasiones tenemos quejas o consultas en la Defensoría del Pueblo sobre este tema. Al momento de realizar la atención y el estudio de la población solicitante de protección internacional, se ha observado que muchos de ellos viajan con su familia, por lo que se debe velar la protección de los derechos humanos del núcleo familiar y establecer los mecanismos de atención adecuados en atención a la necesidad que se presente. Debemos respetar el núcleo familiar y la no separación de la familia. Importante mensaje para migración, para el Ministerio de Seguridad, para el Consejo de Seguridad, para todos que tienen que ver con estos temas. Bueno, un par que están en este tema, están bastante duchos. Respetar el debido proceso. Referente a este tipo, esta es la tutela judicial efectiva, ¿no?, para todos los derechos humanos. Es importante que la condición de refugiado no debe ser un escollo para que no se respete el debido proceso o la tutela judicial efectiva que debe imperar en todo proceso judicial, que nadie puede ser juzgado sino por autoridad competente y según los procesos que determina la ley. El ser refugiado, el ser inmigrante, el ser ilegal no es una condición que deba mermar tu debido proceso. Para finalizar, es importante mencionar que actualmente se mantiene una coordinación interinstitucional para la atención de la población solicitante de refugio y refugiada reconocida en la República de Panamá. Como resultado de este trabajo interinstitucional, coordinado por la ONPAR, se han realizado giras para documentación, entrega de carnets y demás, actualización y verificación de las personas refugiadas en la provincia de Darién y áreas muy cercanas a la frontera y muy inhóspitas. Hasta la fecha, acorde a los datos proporcionados por ONPAR, Panamá ha reconocido como refugiados a 2.567 personas. Entre las nacionalidades que se encuentran dentro de esta población reconocida, más o menos las que más tenemos nuestros amigos de Colombia, nuestros amigos centroamericanos de El Salvador, nuestros amigos cubanos, nuestros amigos nicaragüenses, nuestros amigos venezolanos, entre otras nacionalidades. Desde acá, desde la Defensoría del Pueblo de Panamá, hemos venido realizando un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio y refugiadas. Reconocidos
con la finalidad de realizar las coordinaciones correspondientes con las autoridades del Estado panameño, así como agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Por aquí creo que me pasé un poquito el tiempo, pero muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Agradecemos su participación, señor defensor. Culminada la participación de los expositores en este foro internacional en conmemoración al Día Internacional, al Día Mundial del Refugiado, damos inicio al periodo de preguntas y respuestas que van a estar dirigidas a los expositores. En ese sentido, nuestra primera pregunta va dirigida a la licenciada Delia Ordóñez. ¿Cómo está? Nos hacen llegar la pregunta, ¿cómo están protegidos los refugiados en el derecho internacional? Licenciada, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, los principios de protección internacional que nosotros habíamos mencionado están contenidos en la Convención de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1951. Todos los países que hayan ratificado dicha convención se comprometen a proteger, ¿no?, dichos principios de protección internacional, ¿no? Pues el convenio pues, ha sido ratificado por un número importante de países, ¿no? Hay algunos países que no han ratificado la Convención de Ginebra de 1951, pero en esos casos, pues el ACNUR, ¿no?, tiene un mandato especial de reconocimiento de personas que tienen necesidad de protección internacional. Por ejemplo, Cuba no ha reconocido la Convención de Ginebra de 1951. Hay personas que llegan a Cuba, desafortunadamente son personas que están pues, en manos de coyotes, que les prometen que los van a llevar a Canadá y son personas que muchas veces desconocen, no manejan el idioma español y de repente se encuentran en Cuba. Nosotros tenemos una oficina en Cuba, ¿no?, que acoge estas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y hace lo que se llama reconocimiento bajo mandato. El reconocimiento bajo mandato, digamos, es una medida de protección temporal cuya finalidad tiene que la persona posteriormente pueda ser reasentada a un país que lo reconozca como refugiado, ¿no?, y que le permita el acceso a los derechos básicos y a la integración en el país que lo reciba. No sé si eso responde la pregunta. Gracias, licenciado Ordóñez. Nos hacen llegar otra pregunta. Esta va dirigida a la doctora Catalina Crespo. Nos hacen llegar, ¿cómo se podría cortar el flujo migratorio por shock? Gracias. Nuevamente, hay diferentes shocks. El tema que hable de los tres elementos, que es el elemento, la institucionalidad, la parte estructural y los actores, eso sería, digamos, más como por shocks como políticos, económicos, otro tipo de shocks. Inclusive algunos ambientales, donde las instituciones podrían dar una respuesta, digamos, una respuesta que fuera adecuada. Pero hay otros shocks u otras crisis que a lo mejor no van a poder ninguna, por más fuerte que esté la institucionalidad. Pero lo que sí se puede hacer es, en el tema de prevención, ver el tema de cómo se hace para fortalecer la situación en la que se está. Por ejemplo, pensemos en Siria, o Siria o Venezuela, que son de los países en este momento con los niveles de refugiados más altos del mundo. Entonces, se sabía que Venezuela tenía una problemática política de hace tiempo, se veía venir, pero no se hicieron, en Siria no fue tan obvio, no se vio venir tanto como en Venezuela, por ejemplo, pero sí, ¿qué podía hacer la comunidad internacional y a lo mejor para ayudar o fortalecer la institucionalidad? Porque los actores que han estado ahí, pues, han tomado decisiones que han afectado
digamos, o que han influenciado en que la gente tenga que irse. Pero más que todo sería un tema de fortalecimiento de la institucionalidad, que es básico, pero nuevamente eso no es a corto plazo, eso es a mediano y a largo plazo. Entonces, ese, digamos, sería, eso es en el tema de violencia, en el tema de prevención para migración forzada, eso es un tema, o digamos, el punto, uno de los puntos más importantes que se podría hacer, no el único, pero de los más importantes. Gracias, doctora. Otra de las preguntas que nos hacen llegar dirigida a usted es, ¿deben fortalecerse nuestros estados en la región para garantizar aquellas necesidades a la población? ¿Cuál es la pregunta nuevamente? ¿Deben fortalecerse nuestros estados en la región para garantizar aquellas necesidades a la población? Tiene el micrófono apagado, doctor. Si es las necesidades de la población que ahí está, que vive ahí, por supuesto, se necesita fortalecer, eso no hay ninguna duda. Y nuevamente la forma de fortalecer las sociedades en sí, lo más importante es la institucionalidad. Y como mencioné, que sea una institucionalidad eficiente, que sea una institucionalidad que la gente que tenga credibilidad y que sea independiente de los actores que van y vienen por periodos, sino que por sí solas se puedan sostener. Si son para el tema de refugiados, también tienen que ser, es la misma receta, porque las poblaciones de refugiados que entran a un país, si las instituciones están fortalecidas, o son instituciones fuertes, entonces van a dar mucho mejor servicio a esa población que ya viene vulnerable, que ha sido vulnerabilizada, y que una institucionalidad fuerte hace una gran diferencia de cómo se va a tratar esa población a diferencia de una institucionalidad débil que a lo mejor entonces no le dé el servicio que se merecen los refugiados que están entrando a un país. Entonces, una institucionalidad fuerte es para la población que vive ahí, pero también para la población de refugiados que entran a un país. Gracias, doctora. Otra pregunta que nos hacen llegar es para la licenciada Ordóñez. A nivel de América, ¿cuáles son los países que actualmente reflejan las principales cifras de personas que se desplazan debido a persecuciones o conflictos? Bueno, según el informe de tendencias, de tendencias globales que publicó el ACNUR recientemente, pues el mayor número de personas que está saliendo por temas de necesidades de protección es la población venezolana. La población venezolana, pues hay personas que están saliendo por temas de persecución, ¿no? Que podría, y su situación cabe dentro de la definición de refugiado, y hay personas que están saliendo por temas económicos, ¿no? Que sería, pues, lo que nosotros llamamos migrantes económicos. Para la respuesta venezolana existe una plataforma de apoyo que está liderada por OIM y ACNUR, entendiendo, digamos, esta situación, pues que hay algunos que tienen necesidad de protección internacional por un temor fundado de persecución, y hay otras personas que están saliendo por temas económicos. Por otro lado, bueno, tenemos un éxodo importante de personas nicaragüenses que a partir del 2018 empezó, pues a raíz de la situación interna de Nicaragua, empezó a incrementarse considerablemente. Pues, Costa Rica, pues es el país que ha recibido el mayor número de solicitudes a nivel de la región. Nosotros tenemos también una buena parte de la población nicaragüense. Y también está, pues, personas que vienen de los países del norte de Centroamérica, de El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿no? Digamos, son los grupos los países que en este momento están generando un mayor éxodo de personas o personas, pues, que tienen que desplazarse de manera forzada. Gracias. Las personas que nos ven a través de Facebook Live nos hacen llegar una pregunta para la doctora Crespo.
Doctora, nos comentan si su recomendación es que no haya necesidad que se migre de los diferentes países, ¿cuál es la solución que usted aportaría a los gobiernos? No, es que esa no es mi solución. Mi solución es, lo que yo estoy planteando es que así como está el derecho a migrar, hay un derecho a no emigrar. O sea, que ojalá que sea por escogencia. Hay una gran diferencia cuando es por escogencia o, digamos, lo que la señora Ordóñez acaba de mencionar en el caso de los venezolanos y los nicaragüenses, donde por temas, por persecuciones políticas, pues han tenido que irse de su lugar, de su país. Entonces, la solución no es no migrar, la solución es, ojalá, tener países fortalecidos, con instituciones fuertes, con pesos y contrapesos, para que sea una democracia fuerte, para que las personas no tengan que, sino que sea una decisión, que es muy diferente. Eso suena un poco utópico, sí les voy a decir, me gustaría, obviamente, me gustaría que eso fuera la actualidad en todos los países, pero más que todo, esa es una recomendación que se le hacen a los organismos, que yo quisiera hacerle a los organismos internacionales y también a los países, para que inviertan fondos en el tema de prevención y que inviertan fondos a mediano y a largo plazo, porque los fondos, cuando son gobiernos, generalmente se quieren ver resultados a corto plazo, a 4 años, a 5 años, a lo que dure el gobierno. Y los organismos internacionales, y lo digo porque he trabajado en varios, quieren ver algo a corto plazo también, a 3 años. Entonces, eso cambia mucho la forma en que se invierten los fondos. Entonces, más bien lo que yo quisiera es que esto sea digamos que esto cause una forma nueva de pensar que diga, ok, vamos a trabajar a más largo plazo, que yo ya sé que muchos organismos internacionales lo están haciendo. Entonces, más bien es un llamado a que trabajemos pensando que a mediano y a largo plazo vale la pena. Muchas gracias, doctora Crespo. La siguiente pregunta va dirigida al señor defensor Eduardo Leblanc. Nos consultan cuáles son los mecanismos que aplica Panamá para preservar el derecho de los migrantes y la no separación de las familias. Bueno, yo quiero primero responder un poquitito de la pregunta anterior que le hicieron a la señora defensora de los habitantes de Costa Rica. Recordemos que, primero de todo, en un mundo ideal, ojalá no hubieran migraciones, ¿no? Eso es más un contexto. Y el otro es que recuerden que las defensorías del pueblo, constituciones, por ejemplo, como PAR, que también defienden los derechos humanos habitantes, con el NUR, estamos creadas, como dice el autor David Velasco en el libro El oficio de defender los derechos humanos, para no existir. Porque si no existimos nosotros, entonces ves porque no hay vulneraciones de derechos humanos. Si no existe ACNUR es porque no hay personas que tengan que abandonar sus países con PAR, pero hay personas que no tengan que abandonar sus países y llegar a Panamá. Porque nuestro fin último es, como dice el autor de ese libro, es no existir. Es decir, que se respeten los derechos humanos y que las personas no tengan por qué abandonar su país. En cuanto a Panamá, nosotros a través de la Defensoría del Pueblo acompañamos al PAR, nos acompaña a nosotros y nos ayuda, nos colabora grandemente de Ordóñez y su equipo de trabajo. Identificamos los casos que van llegando a través de nuestra dirección, oficinas en Metetí, y lo vamos apoyándolos en Metetí a llenar su documentación. Lastimosamente, en la República de Panamá, nuestra Defensoría del Pueblo no tiene esa capacidad de abogacía. Estamos estudiando para la próxima reforma de la ley de la Defensoría, ahora cuando cumpla sus 25 años, que tenga esa capacidad de abogacía para que nosotros, oficiosamente, pudiéramos acompañarles en el trámite hacia la oficina de ONPAR, que es el que debe desarrollar y debe darle la autorización o no, y es el que examina a la persona y a la familia. En cuanto a las familias, nosotros a través de quejas que hemos recibido a la Defensoría del Pueblo, hemos recibido quejas donde
Migración, el Ministerio de Seguridad, el Consejo de Seguridad han rechazado y expulsado del país a hombres separados de sus esposas y de sus hijos. Entonces hemos recibido ese tipo de quejas y estamos en defensa de esos derechos humanos para que no se vulnere ese derecho a permanecer el núcleo familiar. Igualmente atendemos los casos que vienen niños y niñas adolescentes no acompañados a través de la selva del Darién y procuramos ponerlos a disposición del CENIAF hasta tanto en muchas de las ocasiones aparece un adulto responsable o aparece el padre o la madre que se quedaron por atrás en la selva y luego continúan su flujo. Pero en el caso de los migrantes, nosotros a través de la dirección de Darién y a través de todas nuestras direcciones, nuestras 14 direcciones, estamos abiertos a atender a los migrantes para colaborarle en la forma de presentación de los documentos. Igualmente acompañamos a UNPAR en todas las visitas que hace en Darién, desde Piña hasta Metetí, todos lados de Darién, para no solo entregar los carnets, sino recibir quejas, consultas que son absorbidas por Maribel y su equipo de trabajo en Darién que se traslada con él. Gracias, señor defensor. Otra pregunta que nos hacen llegar para usted a través de Facebook, los que nos ven por esa plataforma. Principales razones por las que piden refugio en Panamá y en comparación con Latinoamérica somos de los que menos peticiones recibimos. Bueno, sí, a diferencia de nuestra hermana República de Costa Rica, ellos reciben mucho más refugiados nicaragüenses y de otros países. Nosotros recibimos continentales y extracontinentales. Hay muchas razones. Hay razones de una estabilidad económica, el tema dolarizado, una economía fortalecida. A pesar de toda esta pandemia, nuestro decrecimiento ha sido menor que otros países. Para nosotros los panameños a veces se nos hace un poquito complicado comprender porque nuestra nacionalidad, nuestra situación socioeconómica y sociopolítica no es igual a la de otros países, por lo cual a nosotros nos parece un poquito extraño la migración. Nosotros no somos una nacionalidad migratoria, por lo cual a veces se nos complica el comprender, el entrar en el zapato del migrante. Pero gran parte de los migrantes que entran en Panamá no todos se quedan. Ahí están las cifras que mencioné de 2.600 y sencillo versus los casi 20.000 migrantes que entraron por la frontera por el Darién y que pasan a donde nuestra querida amiga Catarina Crespo y siguen adelante hacia México, Canadá y Estados Unidos. Por lo cual no podría decir de que somos un país 100% de acoger refugiados. Sí, con anterioridad los cubanos preferían mucho quedarse acá. Tiene que ver también por la capacidad económica de no poder solventar ese gasto. Estamos hablando de un tramo muy grande, que es pasar Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, que es complicadísimo en el tema del desierto y todo lo demás, para luego llegar a Canadá, Estados Unidos o Canadá. Entonces, había un grupo interesante de cubanos que se mantenían. Hay un grupo nicaragüense que pasa la frontera de Costa Rica hacia acá, sí, tal cual como explicó la protectora de derechos humanos, la defensora de derechos humanos de Costa Rica, después de que hubo el tema de las barricadas, hubo un éxodo mayor hacia nuestros países, ¿no? Más hacia acá, hacia Panamá y Costa Rica, que hacia arriba El Salvador y Guatemala. Hay unos temas socioeconómicos, definitivamente en la región centroamericana, aquellos que hemos tenido bastante relación con la región centroamericana, las condiciones socioeconómicas de Costa Rica, de Panamá versus Honduras y Nicaragua son distintas. Las condiciones de violencia que presenta Nicaragua y El Salvador y Honduras hacen también que esas personas nicaragüenses miren más hacia acá, nos vean más hacia Costa Rica y Panamá, aún siendo países mucho más caros, tanto Costa Rica, no me da mentir la doctora, como Panamá son mucho más caros, hacen que, a pesar de eso, miren hacia acá y vean esas posibilidades. El tema del auge económico de la construcción es un tema macroeconómico que hace que Panamá sea visto como un país para migrar.
Gracias, señor defensor. Terminado el periodo de preguntas y respuestas, damos por culminado el foro virtual el día de hoy en conmemoración al Día Mundial del Refugiado. En nombre de la Defensoría del Pueblo agradecemos a los panelistas, la doctora Catalina Crespo, defensora de los habitantes de la República de Costa Rica, la licenciada Delia Ordóñez y al defensor del pueblo de Panamá por sus interesantes intervenciones. Y a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron a través de nuestras plataformas y a través de Facebook Live, a todos que tengan buenas tardes y los invitamos a que mañana a partir de las 9 de la mañana nos acompañen en nuestro canal de YouTube de la Defensoría del Pueblo para que puedan ver el foro virtual en conmemoración al trabajo infantil, un foro que vamos a estar desarrollando titulado Realidad y su impacto, trabajo infantil, realidad y su impacto en la sociedad. También esto les recordamos que este foro que acabamos de desarrollar el día de hoy, pueden verlo por completo en nuestro canal de YouTube, Defensoría del Pueblo. Buenas tardes a todos.